Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bienvenidos a nuestro canal, Descifrando la Biblia. En este video, exploraremos cómo aplicar Filipenses 4:13 en nuestra vida cotidiana para encontrar fortaleza en Cristo y superar los desafíos. Únete a nosotros en esta inspiradora enseñanza de vida. Suscríbete para recibir más contenido espiritual y edificante en el futuro. Presentaremos el propósito del video y explicaremos que basaremos nuestra enseñanza en el versículo de Filipenses 4:13, que nos habla de cómo, con la fortaleza que recibimos de Cristo, podemos superar todas las situaciones en la vida. Destacaremos la importancia de confiar en Dios para encontrar la fuerza que necesitamos y cómo esta enseñanza puede impactar positivamente nuestras vidas. La fortaleza que nos provee Cristo. Profundizaremos en el versículo Filipenses 4:13 y su significado en el contexto bíblico. Explicaremos que Pablo, el autor de Filipenses, escribió estas palabras desde una perspectiva de confianza y fe en Cristo, incluso en medio de las dificultades. Compartiremos ejemplos bíblicos y testimonios de personas que han experimentado la fortaleza de Cristo en situaciones desafiantes. También resaltaremos cómo este versículo nos muestra que no estamos solos, ya que podemos depender de la fuerza sobrenatural de Dios para enfrentar lo que sea que se nos presente. Un suceso fue el de Daniel en el foso de los leones, Daniel 6:10-28. Daniel era un hombre sabio y fiel a Dios que ocupaba una posición importante en el reino de Babilonia. Debido a su integridad y sabiduría, algunos funcionarios celosos conspiraron contra él y persuadieron al rey Darío para promulgar un edicto que prohibía orar a cualquier dios o hombre que no fuera el rey durante 30 días. Sabiendo que este edicto iba en contra de su fe y relación con Dios, Daniel decidió seguir orando a Dios 3 veces al día, como solía hacer. Cuando los funcionarios malintencionados descubrieron a Daniel orando a pesar del edicto real, informaron al rey Darío de la infracción. A pesar de apreciar a Daniel, el rey se vio obligado a cumplir su propio edicto y con gran pesar, ordenó que arrojaran a Daniel al foso de los leones como castigo. En el foso de los leones, Daniel confió plenamente en Dios y depositó toda su fortaleza en él. Pasó la noche rodeado de feroces leones, pero Dios protegió a Daniel y los leones no le hicieron daño. Al día siguiente, el rey Darío fue a verificar la situación y quedó asombrado al encontrar a Daniel ileso. Daniel explicó que Dios había enviado a su ángel para cerrar las fauces de los leones, protegiéndolo porque era inocente y fiel a Dios. La conclusión es, este suceso muestra cómo Daniel confió en Dios a pesar de la amenaza de muerte y cómo su fe en Dios le dio la fortaleza para enfrentar una situación aterradora. La historia de Daniel en el foso de los leones es un poderoso recordatorio de que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él nos provee la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad, por más desafiante que sea. Daniel es un ejemplo de cómo la fortaleza de Cristo nos permite enfrentar situaciones difíciles con valentía y fe, confiando en que Dios está con nosotros y nos protegerá en medio de las pruebas. Confiando en la promesa. En esta sección, discutiremos la importancia de confiar plenamente en Dios y depender de su gracia en nuestra vida diaria. Explicaremos que al confiar en Dios, podemos dejar nuestras preocupaciones y temores en sus manos, sabiendo que Él tiene el control. Proporcionaremos consejos prácticos sobre cómo mantener una actitud de confianza y esperanza en medio de los desafíos, como la práctica de la oración y la gratitud. Además, enfatizaremos que cuando nuestra confianza está en Dios, no nos vemos limitados por nuestras propias fuerzas, sino que podemos enfrentar todo con la certeza de que Él está con nosotros. Un suceso en la Biblia fue el diluvio universal y el arca de Noé, Génesis 6:9-22, Génesis 7:1-24. En los días de Noé, la maldad y la corrupción se habían extendido por toda la tierra. Sin embargo, Noé, un hombre justo y piadoso, encontró gracia ante los ojos de Dios. Dios decidió juzgar a la humanidad mediante un diluvio universal,
pero escogió a Noé y a su familia para preservarlos. Dios le ordenó a Noé construir un arca para refugiar a su familia y a una pareja de cada especie de animales terrestres. Noé obedeció fielmente la orden de Dios y comenzó a construir el arca según las especificaciones que recibió. A pesar del escepticismo y burla de aquellos que lo rodeaban, Noé perseveró en su confianza en la promesa de Dios de que el diluvio vendría y que serían salvos en el arca. Después de muchos años de arduo trabajo, el arca fue completada. Dios instruyó a Noé y a su familia a entrar al arca, junto con los animales que habían sido reunidos. Una vez dentro, Dios cerró la puerta del arca antes de que comenzara el diluvio. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar y las aguas cubrieron toda la tierra. Sin embargo, el arca flotó segura y protegida sobre las aguas del diluvio. Noé y su familia confiaron en la promesa de Dios y permanecieron firmes en su fe mientras enfrentaban la inmensidad y la ferocidad del diluvio. En conclusión, la historia del diluvio y el arca de Noé es un poderoso ejemplo de confiar en la promesa de Dios incluso cuando las circunstancias son abrumadoras y desafiantes. A través de la obediencia y la confianza en Dios, Noé y su familia encontraron salvación y protección. Esta narración nos enseña la importancia de confiar en Dios en medio de las dificultades y aferrarnos a su promesa de cuidarnos y guiarnos, sin importar las adversidades que podamos enfrentar en la vida. Así como Noé confió en la promesa divina y encontró refugio en el arca, nosotros también podemos confiar en Dios y encontrar seguridad en su amor y cuidado en todas las circunstancias. Superando obstáculos con fe. En esta sección, exploraremos cómo la fe en Cristo nos empodera para enfrentar y superar obstáculos en nuestras vidas. Hablaremos sobre cómo nuestra fe nos ayuda a ver las dificultades desde una perspectiva diferente, como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Compartiremos reflexiones sobre cómo nuestras pruebas y dificultades pueden fortalecer nuestra relación con Dios y cómo Él puede utilizar esas situaciones para moldearnos y desarrollar nuestro carácter. También enfatizaremos que a través de la fe en Cristo, podemos vivir con esperanza, sabiendo que Él nos capacitará para superar cualquier desafío. Un suceso en la Biblia, el de David y Goliat, 1 de Samuel 17:1-58. En tiempos de guerra, los filisteos y los israelitas se enfrentaban en el valle de Ela. Los filisteos tenían un campeón temido llamado Goliat, quien desafiaba a los israelitas a enviar a su mejor guerrero para enfrentarlo en combate singular. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba aterrado ante la imponente estatura y fuerza de Goliat y nadie se atrevía a enfrentarlo. En ese momento, David, un joven pastor, llegó al campamento de los israelitas para llevar provisiones a sus hermanos que estaban en el ejército. Cuando David escuchó el desafío de Goliat, se ofreció a enfrentarlo, a pesar de ser solo un joven y sin experiencia en la guerra. El rey Saúl dudó de la capacidad de David, pero éste afirmó que había confiado en Dios para enfrentar leones y osos mientras cuidaba de sus ovejas y que también lo protegería en esta situación. Armado con su fe en Dios, David rechazó las armaduras pesadas y el equipo de guerra, prefiriendo tomar solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Con valentía y fe en Dios, David se enfrentó a Goliat. Cuando Goliat se burló de él, David proclamó que venía en el nombre del Dios de Israel. Confiando plenamente en Dios, David lanzó una piedra con su honda, que impactó la frente de Goliat con precisión y lo derribó. Después de abatir al gigante, David tomó la espada de Goliat y la usó para cortar su cabeza, demostrando la victoria y la grandeza del Dios en quien había confiado. En conclusión, la historia de David y Goliat es un ejemplo poderoso de cómo la fe en Dios puede ayudarnos a superar obstáculos aparentemente insuperables. A pesar de ser más débil y menos experimentado que su oponente, David confió en la protección y el poder de Dios. Su fe y valentía lo llevaron a una victoria increíble, demostrando que cuando confiamos en Dios y enfrentamos nuestras dificultades con fe, Él nos guiará y nos capacitará para superar cualquier obstáculo que se presente en nuestras vidas.
La historia de David y Goliat nos inspira a enfrentar nuestros desafíos con fe y a confiar en que Dios nos ayudará a triunfar sobre ellos. Este último punto nos lleva casi al final del video. Cultivando una vida espiritual fuerte. En esta sección, abordaremos la importancia de mantener una conexión constante con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Explicaremos que una vida espiritual fuerte nos permite experimentar la plenitud en Cristo y nos prepara para enfrentar los desafíos con sabiduría y fortaleza. Proporcionaremos sugerencias prácticas sobre cómo desarrollar una vida espiritual vibrante, cómo establecer una rutina de estudio bíblico y encontrar momentos de silencio y reflexión para orar. Destacaremos que cuando cultivamos una relación cercana con Dios, recibimos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada día con esperanza y propósito. Un suceso en la Biblia fue el de María y Marta, Lucas 10:38-42. Jesús estaba viajando con sus discípulos y llegó a un pueblo donde dos hermanas, María y Marta, lo recibieron en su casa. Mientras Marta se ocupaba de los quehaceres y preparativos para recibir a Jesús, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Marta, preocupada y ocupada con los quehaceres domésticos, se sintió frustrada de que María no la ayudara y le pidió a Jesús que le ordenara a su hermana que la ayudara. Jesús respondió diciendo, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y nadie se la quitará. En conclusión, esta historia muestra la importancia de cultivar una vida espiritual fuerte y equilibrada. Marta estaba ocupada con las tareas cotidianas, lo cual es necesario en la vida diaria, pero Jesús resaltó que María había escogido la mejor parte al sentarse a sus pies para escuchar su enseñanza y estar en comunión con Él. A través de este relato, Jesús nos enseña que es esencial encontrar tiempo para nutrir nuestra relación con Dios, escuchando su palabra y buscando momentos de comunión y reflexión. Cultivar una vida espiritual fuerte implica equilibrar nuestras responsabilidades diarias con momentos dedicados a la oración, el estudio de la Biblia y la reflexión espiritual. Es necesario buscar tiempos de silencio para escuchar la voz de Dios y meditar en su palabra, lo que nos permite crecer en nuestra fe y confianza en Él. Al igual que María, es importante escoger la mejor parte y priorizar nuestra relación con Dios para fortalecernos espiritualmente y encontrar dirección en nuestras vidas. Esta historia nos recuerda que, aunque las tareas cotidianas son importantes, nuestra relación con Dios debe ser la base de nuestras vidas, ya que nos proporciona la fortaleza, la sabiduría y la guía que necesitamos para enfrentar cada día con esperanza y propósito. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora enseñanza de vida. Queremos animarte a aplicar las lecciones de Filipenses 4:13 en tu día a día. Confía en la fortaleza que proviene de Cristo y verás cómo superarás cada desafío con esperanza y propósito. No olvides suscribirte para recibir más contenido espiritual y edificante. Comparte este video con quienes creas que puedan ser bendecidos por estas enseñanzas. Juntos, podemos fortalecer nuestra fe y vivir una vida plena en Cristo. Nos vemos en el próximo video.